Hola, bienvenidos a la clase número 11 del curso virtual de microeconomía. En esta clase número 11 terminaremos con la cuarta unidad didáctica del curso y veremos otras intervenciones que realizan los gobiernos en los mercados. En particular, veremos los contingentes y aranceles sobre las importaciones que imponen ciertos gobiernos y también veremos cuando los gobiernos imponen impuestos o subvenciones en un mercado. Comenzamos con los contingentes y aranceles sobre las importaciones. Muchos países, como decía, ponen barreras y aranceles sobre las importaciones para mantener el precio del producto en el país por encima de los niveles internacionales y así favorecer a los productores del país. Con ello, como decía, benefician a la industria nacional, que obtendrá mayores beneficios que si no existieran estas barreras o aranceles, pero perjudicarán a los consumidores. Vamos a ver dos tipos de medidas. Por un lado, las barreras arancelarias, en las que el gobierno establece una cantidad máxima, un contingente máximo que puede importarse de ese producto del exterior, o también veremos los aranceles, en los que el gobierno lo que hace es poner un impuesto a cada unidad de ese bien que se importe adentro del país, de manera que los productos importados tengan que pagar ese impuesto, pero no tengan que pagar los productos nacionales. La pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué efectos tiene cada una de estas medidas? Y vamos a comenzar con un caso extremo en el que el gobierno impida la importación de ninguna unidad del producto. Para ello vamos a representar una curva de demanda nacional del producto y una curva de oferta nacional del producto. Representamos una curva de demanda nacional del país y una curva de oferta nacional de los productores del país. De tal manera que el precio de equilibrio en este país sería el que en la transparencia tienen ustedes con P sub 0 y la cantidad intercambiada sería Q sub 0. Y supongamos que el precio mundial de este bien está por debajo. El precio mundial de este bien está por debajo del precio que existiría en el interior del país si no hubiera importaciones. Por tanto, si no hubiera importaciones tendríamos un precio de P sub 0 y una cantidad intercambiada de Q sub 0, que serían la situación que se alcanzaría en este país y se prohíben todas las importaciones. Sin embargo, el precio mundial es inferior a P sub 0. ¿Qué ocurriría si no hay barreras? Vamos a comparar la situación en la que se prohíben todas las importaciones con la situación en la que no hay ninguna barrera y todas las importaciones están permitidas. Si todas las importaciones están permitidas, el precio pasaría a ser P sub M en vez de ser P sub 0. Los productores nacionales de este país, de este bien, producirían esta cantidad, Q sub S, que es menor que la que producirían en caso de que se impusiera este límite a las importaciones, y la cantidad demandada es mayor que Q sub 0 y obviamente también mayor que Q sub S, porque como es el precio más bajo, los consumidores nacionales querrían comprar más unidades. De tal manera que la diferencia entre las Q sub S unidades que han producido los productores nacionales y las Q sub D unidades que han comprado los consumidores nacionales son las importaciones que realiza este país de este producto. Por tanto, vamos a ver qué pasa con los excedentes de cada una de las partes del mercado cuando comparamos la situación en la que hay una barrera arancelaria que prohíbe todas las importaciones con la situación en la que no hay ninguna barrera arancelaria. Para ello vamos a nombrar las áreas de este gráfico. Este área le llamaremos área A, este área le llamaremos área B y este área le llamaremos área C. Empezamos con el impacto neto que ha tenido esta medida sobre los consumidores. La barrera arancelaria ha hecho que en vez de comprar Q sub D unidades a un precio P sub M, compren Q sub 0 unidades a un precio P sub 0. ¿Qué le ha pasado al excedente de los consumidores? Que han perdido el área A, el área B y el área C. ¿Por qué han perdido estas tres áreas? Han perdido las áreas A más B porque las Q sub 0 unidades que antes compraban y que ahora siguen comprando con la barrera arancelaria, las están pagando ahora a un precio superior con la barrera arancelaria. Y también han perdido el área C porque cuando no existe la barrera arancelaria, compran estas Q sub D menos Q sub 0 unidades y obtienen por ellas un excedente del área C que cuando se impone la barrera arancelaria no pueden comprarlas. Por tanto, el excedente de los consumidores se ha reducido en las áreas A, B y C. ¿Qué les ha ocurrido al excedente de los productores nacionales de este bien? Pues cuando no existía la barrera arancelaria, producían Q sub S unidades y las vendían a un precio de P sub M. Cuando imponemos la barrera arancelaria,
Los productores nacionales producen una cantidad de Q sub 0 y la venden a un precio de P sub 0. ¿Qué les ha pasado al excedente de los productores nacionales? Que se ha visto incrementado en el área A. ¿Por qué? Porque ahora venden más unidades que antes y a un mayor precio. ¿Cuál ha sido el impacto neto de esta barrera arancelaria que ha impedido las importaciones en este país? Pues si los productores nacionales han ganado el área A y los consumidores nacionales han perdido las áreas A, B y C, el impacto ha sido una pérdida irrecuperable de eficiencia de las áreas B más C. Una opción exactamente equivalente a imponer las importaciones de cualquier cantidad de este bien sería imponer un arancel que fuera de una cuantía igual o superior a la diferencia entre el precio de equilibrio nacional y el precio internacional. Es decir, si se pone un arancel de P sub 0 menos P sub M dólares por unidad o superior, tendríamos exactamente el mismo resultado. Una pérdida irrecuperable de eficiencia de las áreas B y C con los impactos sobre consumidores y productores nacionales que hemos visto. Ante este arancel, las importaciones serían cero, porque los productores extranjeros preferirían vender sus unidades en otros mercados al precio P sub M, y los efectos serían los mismos exactamente, como he dicho, que una barrera arancelaria. Vamos a ver ahora algún caso menos extremo. Vamos a suponer que se impone un arancel que no elimina totalmente las importaciones, es decir, un arancel que es de una cuantía por unidad inferior a P sub 0 menos P sub M. En caso de que se ponga un arancel que no elimine totalmente las importaciones, un arancel que sea de T dólares por unidad hasta una altura como esta, es decir, que no eliminaría totalmente las importaciones, veamos qué es lo que ocurriría. En este caso, la cantidad que ofrecerían los productores nacionales sería Q sub S', la cantidad que demandarían los consumidores de este país sería Q sub D', de manera que las importaciones, cuando tenemos el arancel, pasarían de ser Q sub D menos Q sub S a ser Q sub D' menos Q sub S'. Exactamente lo que ustedes tienen en esta transparencia. Las importaciones se reducen con el arancel, pero no se reducen totalmente porque la cuantía del arancel no ha sido tan grande como el caso que veíamos anteriormente. Veamos qué ocurre con una medida como esta, con el excedente de los productores, con el excedente de los consumidores y con la eficiencia del mercado. Comenzamos con los consumidores. Para ello voy a poner unas letras en el gráfico para poder referirnos a cada una de las áreas y ver cómo han variado los excedentes de consumidores y productores nacionales. Comenzamos con los consumidores. Los consumidores, en caso de que no existiera el arancel, comprarían Q sub D unidades a un precio P sub M. Ahora, con la existencia del arancel, compran Q sub D' unidades menos que antes y pagan un precio superior, P sub M más T dólares por unidad. De tal manera que han perdido como excedente las áreas A más B más D más C. ¿Por qué? Porque están comprando menos unidades y pagando un mayor precio por ellas. Entonces ustedes pueden ver, al calcular los excedentes, que habrían perdido exactamente esas cuatro áreas. Vayamos ahora a qué les pasa a los productores nacionales. Los productores nacionales, si no existe el arancel, producen Q sub S unidades y lo venden a un precio como P sub M. Ahora, con la existencia del arancel, producen más unidades Q sub S' y las venden a un precio mayor, P sub M más T. ¿Qué ha ocurrido con su excedente? Pues su excedente se ha incrementado en el área A. El área A ha sido parte del excedente que ahora tienen los productores y que antes no tenían, por tanto es la variación del excedente de los productores. Ahora tenemos que tener en cuenta también el impacto de una medida como un arancel sobre el Estado. En este caso el Estado también habrá ingresado una determinada cantidad de dinero que hay que tenerla en cuenta a la hora de evaluar el bienestar del país. El Estado habrá ingresado exactamente el área D. ¿Por qué ha ingresado el Estado exactamente el área D? Porque el Estado recauda los T dólares de arancel por unidad, multiplicado, los T dólares de arancel por unidad, multiplicado por el número de unidades que se importan en el país. ¿Y cuántas unidades se importan? La cantidad que demandan los consumidores menos la cantidad que ofertan las empresas del interior del país. Exactamente, esta es la cantidad que se importa, multiplicado por el arancel por unidad, tendríamos que el Estado ha recaudado el área D. Por tanto, si el Estado ha recaudado el área D, los productores han ganado el área A y los consumidores han perdido las áreas A, B, C y D,
el impacto neto sobre el país es que ha habido una pérdida irrecuperable de eficiencia de las áreas B más C. ¿Qué ocurriría si en vez de haber optado por un arancel de exactamente esta cuantía, el gobierno hubiera optado por limitar las importaciones con un contingente máximo de importaciones que fuera exactamente esta cantidad, Q sub D' menos Q sub S'? Pues el bienestar de los consumidores hubiera variado exactamente en la misma cuantía. Ahora comprarían a este precio una cantidad menor que el precio al que compraban antes y la cantidad que compraban antes. Por tanto, el excedente de los consumidores volvería a haber disminuido en A, B, C y D. Los productores nacionales habrían ganado el área A, pero en este caso el área D no la hubiera recaudado nadie del país, sino que hubiera ido a parar a los productores extranjeros, que hubieran podido vender sus unidades en el territorio nacional a este precio. Como consecuencia, en este caso, ¿cuánto es la pérdida irrecuperable de eficiencia? Si solamente tenemos en cuenta a los productores y a los consumidores nacionales del país y al gobierno del país, en este caso se habría perdido de eficiencia las áreas B más C más D, porque mientras que con el arancel el área D iba a parar al gobierno del Estado, ahora con la barrera arancelaria el área D va a parar a los productores extranjeros. Exactamente esto mismo fue lo que ocurrió en Estados Unidos en los años 80, cuando se limitó las importaciones de coches japoneses. Estados Unidos decidió limitar las importaciones de coches japoneses en vez de imponer un arancel equivalente. Si Estados Unidos hubiera optado por imponer un arancel equivalente, hubiera obtenido un mayor bienestar, porque el área D hubiera ido a parar como impuestos de aranceles al gobierno estadounidense, mientras que con las cuotas a la importación, ese área D fue a parar a los productores de coches japoneses. Una opción equivalente sería poner un límite a las importaciones y otorgar a las diferentes empresas extranjeras los derechos a importar. Si esos derechos los vende el Estado, podría llegar a cobrar por ellos exactamente el área D en total por todos los derechos, con lo cual el impacto sería exactamente el mismo que con un arancel. Si por el contrario el gobierno lo que hace es regalar esos derechos a importar, ese área D iría a parar a esos propietarios extranjeros que venderían las unidades del producto dentro del país. Vamos a ver un ejemplo de una situación en la que se produjeron este tipo de medidas para proteger a los productores nacionales de un país. Para ello vamos a estudiar el mercado de azúcar en Estados Unidos en el año 2016. En ese año, la producción de azúcar en Estados Unidos fue de 17.900 millones de libras, mientras que el consumo que realizaron los habitantes estadounidenses de azúcar en ese año fue de 24.000 millones de libras. Es decir, Estados Unidos estaba importando 6.100 millones de libras, que era un límite que impuso el gobierno. Como consecuencia de que se impusieron límites a la importación de azúcar, el precio en Estados Unidos fue superior al precio mundial. Exactamente, el precio en Estados Unidos fue de 27 céntimos, mientras que el precio mundial fue de 17 centavos. Como consecuencia, que ya hemos visto en el modelo teórico, esta medida benefició a los productores de azúcar estadounidenses y perjudicó a los consumidores de azúcar estadounidenses. Vamos a hacer un análisis de exactamente cuánto benefició y perjudicó a cada una de estas partes. Podríamos estimar las funciones de oferta y de demanda de azúcar en Estados Unidos en 2016 de la siguiente manera. Se han cogido datos y se ha estimado que aproximadamente la oferta de azúcar en Estados Unidos era la que ustedes pueden ver en la transparencia, y la demanda era también la que ustedes pueden ver en la transparencia. Si no existieran barreras a la importación, se puede ver que al precio mundial de 17 centavos, la cantidad demandada sería de 26,61 millones, mientras que la cantidad ofertada sería de 7,88 millones, cercanas a las que se produjeron en la realidad, por lo que se importarían aproximadamente 18,7 millones de unidades. Veamos cómo afectó en este mercado la limitación de las importaciones a 6,1 millones de unidades. Hemos representado en la transparencia la curva de demanda de mercado y la curva de oferta de mercado, ambas restringidas al mercado estadounidense. Se restringieron las importaciones a 6,1 millones de unidades. El precio que nos sale cuando restringimos las importaciones a 6,1 millones de unidades, sustituyendo en las curvas de oferta y de demanda y añadiendo esas importaciones de 6,1 millones, son un precio de 27,02, alrededor exactamente de los 27 centavos que hemos observado en la realidad. A ese precio podemos sustituir ese precio en la cantidad demandada y obtendríamos que la cantidad demandada por los habitantes de Estados Unidos fue de 23,9 millones,
exactamente muy similar a la que nos ha salido en la realidad. Es una buena estimación la curva de demanda que tenemos de la curva de demanda en la realidad, y la cantidad ofertada por los productores nacionales fue de 17,8 millones según nuestra curva de oferta. En la realidad fue 17,9 millones, lo cual significa que nuestra curva de oferta es una buena estimación de cómo era la curva de oferta en la realidad. Ya sabemos que con esta medida los consumidores nacionales perdieron como excedente las áreas A, B, C y D del gráfico que ustedes tienen en la pantalla, que son exactamente lo mismo que lo que hemos visto en los casos anteriores teóricos. Podemos calcular cuántos son cada una de esas áreas. Comenzamos con el área A. El área A la podemos descomponer en el área de un rectángulo más el área de un triángulo. El primer rectángulo tiene como base 8, como altura 10, por tanto mide 80. Mientras que el triángulo tiene como base 9,9, como altura 10, lo dividimos entre 2 y tendríamos que el área A mide 129,5, y como esto está expresado en miles de millones de dólares, el área A son 1.295 millones de dólares. Podríamos hacer lo mismo con el área B, que es un triángulo. Podríamos hacer lo mismo con el área C, que es un rectángulo, cuya altura es 10, cuya base es 2,7, y obtendríamos el área D, cuya base es 6,1, cuya altura es 10 y por tanto son 610 millones de dólares, y haríamos lo mismo con el área B y el área C. En consecuencia, tenemos que los consumidores, con esta cuota que ha limitado las importaciones, han perdido de excedente 2.535 millones de dólares. ¿Qué ha pasado con los productores nacionales? Los productores nacionales han ganado con esta cuota a la importación el área A. Este área A ya la hemos calculado en la transparencia anterior y mide 1.295 millones de dólares. ¿A dónde han ido a parar las áreas B, C y D? El área D ha ido a parar a los productores extranjeros que han sido capaces de vender en el territorio nacional a un precio superior al del mercado mundial. Mientras que las áreas B y C directamente es parte del excedente que se ha perdido y no ha ido a parar a ninguna gente. Por tanto, ¿cuánta pérdida ha habido de eficiencia? Pues la pérdida irrecuperable de eficiencia, si tenemos en cuenta únicamente el bienestar de los consumidores y productores estadounidenses, es que habríamos perdido de bienestar las áreas B, C y D, que suman 1.240 millones de dólares, de los cuales 610 han ido a parar a los productores extranjeros y el resto es excedente que se ha perdido totalmente. Vamos a terminar este primer subtema de la clase número 11 viendo un caso numérico de barreras arancelarias y aranceles. Supongamos que el mercado de fibra vegetal se comporta como un mercado mundialmente competitivo, cuyo precio a nivel internacional es de $9 por unidad. La curva de demanda de este bien en Estados Unidos es Q igual a 40 menos 2P. La podemos representar. Tenemos la demanda de Estados Unidos, es una demanda lineal, como la que hemos dibujado, y también tenemos la curva de oferta de este bien teniendo en cuenta únicamente a las empresas estadounidenses, que es la que tienen ustedes en la transparencia. La podemos representar. Aquí la tenemos. La primera pregunta que nos hace el problema es ¿cuánto importaría Estados Unidos si no hubiera restricciones comerciales? Pues si no hubiera restricciones comerciales, al precio al que se intercambiaría este bien en Estados Unidos sería exactamente igual que el precio mundial, es decir, $9 por unidad. A un precio de $9 por unidad, tenemos que saber cuánto sería la cantidad ofertada por las empresas estadounidenses. En este caso sustituimos el 9 en la función de oferta y tendríamos que la cantidad ofertada por las empresas estadounidenses sería de 6 unidades. Mientras que la cantidad que demandarían los consumidores estadounidenses al precio mundial, sustituimos el precio de 9 en la función de demanda de Estados Unidos y nos saldrían 22 unidades. Por tanto, ¿cuánto importaría Estados Unidos si no hubiera restricciones comerciales? Los consumidores estadounidenses compran 22 unidades, los productores estadounidenses producen 6 unidades, las importaciones serían de 16 unidades. El problema nos pregunta ahora qué efectos tendría la introducción de un arancel de $3 por unidad sobre las importaciones, los ingresos del Estado, los excedentes de cada una de las partes del mercado y la pérdida de eficiencia. Para ello, vamos a coger otro color y veamos qué pasaría con este arancel. Con este arancel, el precio al que se intercambiaría este bien dentro de Estados Unidos ya no sería el precio mundial, sino que sería el precio mundial
más 3 unidades, es decir, serían 12 unidades. Veamos cuánto es la cantidad que deciden producir los productores estadounidenses a este precio. A un precio de 12 unidades, vamos a la curva de oferta de mercado y tenemos que los productores estadounidenses decidirían producir 8 unidades. ¿Cuánto será la cantidad que decidan demandar los consumidores estadounidenses? Pues lo mismo, sustituimos el precio que existiría con el arancel en la función de demanda y nos encontramos con que nos saldrían 16 unidades. Por tanto, las importaciones que sin barreras serían de 16 unidades han pasado a ser de 8 unidades. Se han reducido las importaciones a 8 unidades. Veamos qué efectos tendría este arancel sobre los excedentes de cada una de las partes del mercado, la recaudación del Estado y la pérdida de eficiencia. Para ello, vamos a llamar a este área área A, a este área área B, a este área área D y a este área área C. Veamos qué les ha pasado al excedente de los consumidores. La variación que ha experimentado el excedente de los consumidores es que se ha visto reducido en el área A. Veamos qué les ha pasado el excedente de los consumidores se ha visto reducido en el área A, en la B, en la C y en la D. Es decir, se ha visto reducido en la suma de todas estas áreas. ¿Qué les ha pasado al excedente de los productores? El excedente de los productores se ha visto incrementado en el área A. Estoy hablando únicamente del excedente de los productores nacionales, ¿vale? Se ha visto incrementado en el área A. ¿Qué le ha pasado al Estado? Que con el arancel ha conseguido recaudar ingresos. ¿Qué ingresos ha conseguido recaudar? Pues ha conseguido recaudar exactamente el área D, porque ha cobrado $3 por unidad por cada una de las 8 unidades que se han importado. Por tanto, el Estado ha recaudado el área D. Y, por tanto, ¿qué ha ocurrido con la eficiencia en este mercado? Los consumidores han perdido las áreas A, B, C y D, los productores nacionales han ganado el área A, el Estado ha recaudado el área D, ha habido una pérdida de eficiencia de las áreas C y B. Podríamos calcular cuánto es cada una de estas áreas. El área D es un área muy fácil porque ya hemos visto que es un rectángulo, mide 8 de base por 3 de altura, esto mide $24. Podemos calcular cuánto es el área A. El área A es la suma de este rectángulo más este pequeño triángulo. El rectángulo nos mide 6 de base por 3 de altura, 18. El triángulo nos mide 3 de base, 3 de altura por 2 de base entre 2, 3. 18 más 3, el excedente de los productores se ha incrementado en $21. Nos falta por calcular cuánto es B más C. B más C son dos triangulitos, este triangulito mide 2 de base por 3 de altura entre 2, $3, este nos mide 6 de base por 3 de altura entre 2, $9, si lo sumamos nos salen $12, si no me he equivocado. Y me falta que les ha pasado al excedente de los consumidores. El excedente de los consumidores se ha visto reducido en A, B, C y D, es decir, el excedente de los consumidores se ha visto reducido en 21 más 24 más 12, se ha visto reducido en 45 y 12, $57. Y este sería el impacto de este arancel. Los consumidores perderían $57, los productores ganarían $21, el Estado recaudaría $24 y existiría una pérdida de eficiencia de $12. El problema nos termina preguntando qué efectos tendría si en vez de establecer un arancel, el gobierno estadounidense establece un contingente de 8 unidades sobre las importaciones, una cuota máxima de importaciones de 8 unidades. Pues si nos fijamos, las importaciones que existirían serían exactamente las mismas que con un arancel de $3. El excedente de los consumidores también se vería reducido en $57. El excedente de los productores se vería incrementado en $21. La única diferencia es que este área D, que con el arancel pasa a la recaudación del Estado estadounidense, con la barrera arancelaria, este excedente de $24 va a parar a los productores extranjeros que son capaces de vender en el mercado estadounidense dentro de esa cuota de importaciones. Y la pérdida de eficiencia sería en este caso B más C más el área D si tenemos en cuenta la pérdida de eficiencia del mercado estadounidense. Es decir, se habrían perdido $36 en total en Estados Unidos, de los cuales $24 irían a parar a los productores extranjeros, mientras que los otros $12 directamente se habrían perdido. En la siguiente transparencia ustedes tienen algunos otros ejercicios tomados del libro con los cuales pueden ustedes practicar sobre las cosas que hemos aprendido en este subtema.